que tu sí sea sí y tu no, no. Y quiero citar Mateo 5:33, lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Mateo 5, verso 33 en adelante, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, no a usted y a mí, a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Curiosamente, me causó gracia lo que está en el verso 36 cuando dice: porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y en mi mente salió el pensamiento, pero digo, pero las mujeres sí lo pueden hacer con tinte, ¿verdad? Me causó gracia porque hay personas que se tiñen el cabello y yo no estoy en contra, no estoy juzgando eso, solamente que me causó gracia porque acá nuestro Señor dice: no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, de lo creado, de las cosas, tú no vas a poder cambiarlas. ¿Ok? Por eso dice: sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ciertamente que usted y yo hemos crecido en una sociedad donde hemos escuchado promesas por doquier. Hemos escuchado a papá, a mamá prometernos muchas veces, a nuestros hermanos, abuelos, tíos, primos, esposos, cuando se hacen el juramento en el altar: estaré contigo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Son promesas que nos hacemos. Y cuando yo oía esto me causaba mucha compungía mi corazón. No le voy a decir, pero me hizo llorar, porque yo veo que presidentes, alcaldes, ministros, congresistas, todos ellos hacen juramento. Y acá tenemos por costumbre en nuestra nación poner nuestra mano sobre la Biblia, la palabra de Dios, y jurar por ello. Promesas que en algunos casos solamente quedaron en promesas y que no se han cumplido. Muchos de nosotros, por no decir gran parte de nuestra sociedad, ha sido marcada por esta conducta, por este mal hábito de lanzar promesas sin tener conciencia de ello. En muchos casos ya forma parte de la cultura de ese pueblo. Es normal. Por ejemplo, ¿quién no ha oído decir estas frases como: te lo juro por mi madrecita, por Diosito te lo juro, por lo más valioso que yo tengo, te lo juro por mi viejita, por mi hijo que es lo más preciado que yo tengo, te lo juro? Y hemos lanzado ese tipo de promesas. Y muchas veces hemos jurado en vano.
Hemos hecho promesas sobre mentiras. Hemos prometido algo que no hemos cumplido. En nuestra sociedad vemos que es parte ya de nuestra cultura. Es una tradición, por ejemplo, en nuestros gobernantes, escuchar cuando se están lanzando como candidatos. Ya es algo normal que puedan prometer algo y mañana más tarde no lo cumplan. Es muy triste porque son nuestros líderes, son nuestra referencia. Supuestamente son los padres de la patria, son los que nos deben de enseñar a poder valorar la palabra, el juramento, la promesa. Debe ser algo lo cual usted y yo tengamos responsabilidad y premisa para poder cumplirla. Jesús dice muy claro acá: no haga juramento ni por tu cabeza, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede, dice. O sea, tenemos que definir, usted y yo tenemos que definirnos. Mire, recuerdo que la mentira forma parte a veces de nuestra cultura. Por ejemplo, yo desde los 8 años hasta los 16 años crecí con la Policía Nacional. Mi madre trabajaba dentro de ello y yo crecí con los policías. De 8 años, 9 años yo estaba conviviendo con ellos, jugaba fútbol, me llevaban a jugar, aunque muchos de ellos no querían porque era, bueno, todavía menor de edad, pero yo jugaba billar con ellos. Ping-pong, me acuerdo, también había mesa de ping-pong allí en la central de Chimbote, en la comisaría central de Chimbote, y yo jugaba, yo me criaba con ellos y tenía en alta estima a la policía, muy en alto, un concepto alto, porque eran los que guardaban nuestra vida, eran los que cuidaban nuestra vida. Y yo estuve en los momentos muy críticos que pasó nuestra nación, porque como estábamos en la comisaría, habían atentados terroristas. Recuerdo que en muchas oportunidades con mi madre y los que trabajaban con mi mamá, tuvimos que tirarnos al suelo por las bombas que estallaban. Y recuerdo que o en la mañana o días antes había estado jugando con alguno de los policías y ya al atardecer, al anochecer, a algunos de ellos los veía en un ataúd, muertos por causa del terrorismo. Y eso quebraba mi corazón, porque yo amaba a la policía. Pero recuerdo que años atrás, cuando mi hijo iba a cumplir 1 año y fui intervenido y fui acusado de una manera muy sucia, porque la policía, no solamente una de ellas me agredió, sino que una de ellas se lastimó los brazos para poder mentir a la policía y que me puedan hacer daño a mí, porque como el otro me había agredido, yo podía denunciarlos. Y para que eso no ocurriera, esta mujer se dañó los brazos para poder yo quedar mal. Y cuando a mí uno de los policías honrados me dijo: dáñate, golpéate los brazos, el pecho, para que puedas de esa manera defenderte, porque la policía mujer se ha dañado para poder perjudicarte. Cuando su compañero me dijo eso, yo me quedé atónito, porque yo tenía muy alto, en una estima muy alta a la policía, amaba al cuerpo de policía. Pero cuando me dijeron esto, e hizo esto esta mujer, me causó tal shock emocional
Y yo le dije al policía, yo no puedo hacer eso. No estoy acostumbrado a hacer eso. Tengo principios por los cuales vivo, no puedo mentir. Y yo pasé un día en la carceleta y tuve que llevar después un proceso de ir a firmar durante, recuerdo, 2 años, 3 años. Tuve que estar firmando. Pero, mire, crecemos dentro de una sociedad donde la mentira es parte. Diariamente se ve en la policía, en el juzgado, en la presidencia, entre los congresistas y en los hogares. En los hogares se ve eso, que cada uno de nosotros podemos lanzar palabras y hablar mentiras y prometer algo de lo cual usted y yo muchas veces somos conscientes de que no lo vamos a cumplir, de que no está en nuestras posibilidades de poder cumplirlo. Cuando mi hijo me pide algo y yo sé que eso no va a estar a mi alcance, yo le digo, vamos a ver. Pero no es que yo le diga, lo voy a comprar, no, vamos a ver. He tratado de poder cuidar eso porque puede dañar el corazón. Usted ha crecido y ha sido marcado muchas veces por las mentiras y promesas falsas de sus padres. ¿Cuántas veces nuestros padres no nos han prometido algo y no lo han cumplido? Y nosotros pensamos y generalizamos. Muchas veces cuando nosotros sufrimos esa decepción al no ver cumplida la promesa, nuestra vida es dañada y generalizamos con las demás personas y pensamos que todo el mundo miente, todos son iguales, todos proceden de la misma manera. Ya no hay confianza entre seres humanos. ¿Por qué? Por lo que hemos sufrido, por las heridas causadas, por las promesas incumplidas de nuestros padres, de nuestras autoridades, de la sociedad, de las personas X. Crecemos de esa manera. Y en un mundo lleno de desconfianza, ¿cómo? ¿De qué manera vamos a poder vivir? Usted y yo tenemos que definir, hijos, de quiénes somos. Jesús en algún momento confrontó a sus discípulos porque no creían en su palabra, no creían en lo que Él estaba hablando, en lo que Él les estaba diciendo, en lo que les predicaba. Y Jesús les dijo, en Juan, Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, Jesús muy tajante acá, radical. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y usted y yo tenemos que definir quién es nuestro padre, de quién venimos. Y nuestra conducta, nuestra forma de proceder tiene que hablar de quién venimos. Usted y yo no podemos ser personas las cuales hablemos algo y no lo hagamos. Prometamos algo y no cumplamos. Hablemos mentiras, falsedades. Es tiempo de que usted y yo podamos decidir a qué padre pertenecemos, de qué padre somos, quién es nuestro padre, quién es el que nos engendró. Recuerden que los que estamos en Cristo Jesús hemos sido engendrados por Él.
Dice, no por voluntad de padre, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Si Él nos ha engendrado, entonces usted y yo tenemos que hablar verdad. No podemos estar lanzando promesas. No podemos estar hablando que vamos a hacer algo y no cumplirlo. Debemos ser personas que honremos nuestra palabra, que honremos nuestras promesas. Personas que nos sacrifiquemos y demos todo por cumplir aquello que hemos prometido. Si somos hijos de Dios, tendremos que honrar nuestra palabra como Él la honra. Porque Dios es un Dios que honra su palabra. Dice la Biblia en Números 23:19, cuando Balac, ese rey moabita, le pedía al profeta Balaam que maldijera al pueblo de Dios, a Israel. Balaam le dijo y le respondió de esta manera al rey Balac: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios había decidido bendecir a Israel. Y acá el profeta Balaam le dice, él dijo, ¿y acaso no lo va a hacer? Él habló y no lo va a ejecutar. O sea, le estaba diciendo, no puedo dudar de eso porque Él es Dios, no es hombre. Y si usted y yo nos llamamos hijos de Dios, si usted y yo decimos somos hijos de Dios, soy un hijo de Dios, entonces usted tiene que honrar su palabra, su promesa, como Dios la honra. Y que nadie pueda romper esa promesa. Prefiero morir y no cumplir mi promesa. De repente usted haya podido fallar, haya podido incumplirla. Pero si está en posibilidades de poder hacerla, hágala, cúmplala. Y de esa manera usted va a poder decir, yo soy un hijo de Dios, porque hablo como mi Padre y cumplo como mi Padre. ¿Qué hacer usted y yo? Usted puede decir, sí, pero yo ya he prometido demasiado y no he cumplido muchas cosas. Recuerdo en alguna etapa de mi vida haber prometido muchas veces, a Dios sobre todo, sobre alguna conducta, la cual estaba luchando para poder salir. He tenido que luchar con infinidad de conductas, hábitos en mi vida, pecados, donde he tenido que esforzarme y poner de mi parte para poder salir y poder sacar de mi vida ese pasado oscuro, tenebroso, que me atormentaba en muchos casos. Y recuerdo muchas veces haber prometido y caer una vez más, prometer y caer nueva más. Y le decía al Señor muchas veces, Señor, ¿cómo me siento mal estar prometiéndote algo que no puedo cumplirlo? Pero cuando yo leí una parte de Hebreos, y en Hebreos decía, porque aún no habéis luchado hasta la sangre, combatiendo, resistiendo contra el pecado. Y recuerdo que esa frase fue de las mías. Y en Hebreos 10:38, cuando dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de aquellos que tenemos fe para preservación del alma. Y cuando yo veía la Biblia y veía que Dios había usado
a lo vil y a lo menospreciado, porque veo que Abraham, siendo llamado el amigo de Dios, el padre de la fe, fue un hombre que dudó en algún momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios le dijo: sal de tu tierra y vete al lugar donde yo te voy a señalar. Pero él se fue para otro lugar cuando vio escasez, vio que en el lugar donde estaba no había cómo alimentar a sus rebaños, a sus criados, y descendió a tierra egipcia, y ahí pues pasó algunas cosas de las cuales por causa de la mentira de Abraham, medias vertidas, medias verdades, porque dijo a su mujer: tú vas a decir que eres mi hermana, y era media hermana de Abraham, ¿no? Para que yo no muera. O sea, la cabeza de la hermana, de la mujer de Abraham, la estaba poniendo por la vida de Abraham, ¿no? Era parte también de la maldición que Dios le había dado a la mujer en el principio. Pero, ¿a dónde voy? El tema de que Dios siempre había usado a hombres como Abraham, personas que dudaron en algún momento. Se costó con la sierva Agar, pecó al ir a un lugar donde Dios no le había señalado que vaya, pero a pesar de ello, este fue llamado el amigo de Dios, fue llamado el padre de la fe. Y cuando yo veía que David, el hombre llamado que tenía el corazón conforme al de Dios, y Dios jamás le quitó la promesa o el pacto que había hecho con él, porque le había dicho que su trono era eterno, y por ahí vino la vida de nuestro Salvador. Pero este hombre había pecado, había asesinado a un hombre por quedarse con su mujer. Cuando yo veo eso, yo decía: Señor, no soy digno, nunca lo fui, nunca lo voy a hacer, pero ayúdame a poder cumplir mi promesa, mi palabra. Ayúdame a poder vencer esto. Y me levantaba una tras otra vez para pedirle al Señor que me ayudara a poder vencer y a cumplir mi promesa, porque yo quería cumplir mi promesa. Pero Dios nos ha provisto de su palabra, de su gracia, porque Él sabe que tú como yo somos seres humanos, y en algún momento vamos a caer, vamos a tropezar. Pero Él no quiere que tú te quedes ahí, sino que sigas adelante. Por eso te ha provisto de su gracia. Y su gracia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada momento Dios puede perdonarte y puedes volver a empezar en Él mientras tengas vida, para cumplir tu promesa, para cumplir tu palabra, para honrar tu palabra. Puedes hacerlo. Y yo veía eso, y eso me daba aliento, y decía: Señor, no quiero estar como un cara dura delante de ti, conchudo, porque a veces me avergonzaba de caer siempre en lo mismo y decir que toda mi vida y nunca he pecado sería ser mentiroso. Y yo no soy mentiroso, digo la verdad, soy un ser humano. Pero hay una virtud que Dios puso en mi corazón, y es la de pedir perdón y volver a levantarme. Y yo sé que de repente ante los hombres muchas veces podemos quedar como: este siempre promete y nunca cumple. Pero Dios conoce el corazón de los hijos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios sabe si en ti está el deseo de cumplir tu palabra, de honrar tu palabra, de honrar tus promesas. Cuando veo en la Biblia, porque uno dice: ¿qué hacer con tantas promesas incumplidas? El libro de Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio en su tiempo, Salomón, nos dice en el capítulo 5, el verso 2, dice: no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa,
no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Aquí nos da el rey Salomón, nos da algunas cosas de las cuales usted y yo tenemos que considerarlas. ¿Qué hacer con tantas promesas incumplidas? De aquí en adelante lo que debes de hacer es esto. 1, ser prudente con tu boca. Dice, no te des prisa con tu boca. Sé prudente. Santiago dice, refrena tu lengua, porque la persona que tiene la capacidad de refrenar su lengua es hombre perfecto, cabal. Entonces, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Tiene que trabajar sobre su lengua, a no hablar tan apresuradamente y a decir ahorita lo hago, y no lo hace ahorita. En 5 minutos estoy ahí, y no, pues no está en 5 minutos, se demora 2, 3 horas. No te des prisa con tu boca, sé prudente. Una de las cosas de las cuales usted y yo tenemos que aprender es a ser prudente, a pensar antes de declarar rápidamente palabra promesa. No nos apresuremos. 2, sean pocas tus palabras, dice. Sean pocas. Esté más presto a oír. Deje de estar prometiendo y prometiendo. Arrepiéntase. Si es usted una de esas personas que siempre promete y no cumple, sean pocas tus palabras, sean pocas tus promesas. No, piensa primero antes de lanzar una promesa. Sé prudente, habla poco, promete poco. Ve cumpliendo, no por quedar bien con una persona, por quedar bien delante de alguien, vas a hablar por hablar y prometer por prometer, por alegrar el momento. Sí, hijito, te prometo, yo lo voy a hacer. Yo recuerdo tener mucho eso en mi mente. Fui muy golpeado por esa palabra, porque habían promesas las cuales no cumplían a veces. Me dolía a veces cuando me prometían algo y no lo cumplían. Pequeño, esperaba siempre la promesa de papá. A veces prometía y no cumplía, y eso dolía, quebraba el corazón. No prometamos a nuestros hijos algo que no lo vamos a cumplir. No prometamos a nuestra esposa o esposo si no lo vamos a cumplir, si no estamos en la capacidad de poder cumplirla. Seamos sinceros, hablemos poco. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. No seamos necios al hablar y hablar, prometer y no cumplir. 3. Dices, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. O sea, si usted está dando una promesa, si usted está emitiendo una palabra, usted tiene que ser de las personas que rápidamente actúe y no deje que pase el tiempo. Dice, no tardes en cumplirlas. O sea, debes de tomarlo como una prioridad en tu vida. El que tú cumplas
Tu palabra, tu promesa, está hablando de tu persona. Y estuvimos hablando semanas antes de que mejor que las riquezas es el buen nombre. Si usted está edificando un buen nombre, entonces esto está hablando de eso. El cumplir nuestra palabra, nuestras promesas, está hablando de la clase de gente que somos. Debe ser una prioridad en su vida. Anótelo en una agenda. Grábelo en un celular. Grábelo en cualquier lado, póngalo grande. La promesa que usted hizo para que no se olvide. Y pueda estar recordando y recordando y recordando que tiene que hacerlo, tiene que cumplirlo. No tardes, dice, no tardes. O sea, te está diciendo, debe ser prioridad en tu vida cuando tú emitas una promesa. Dice 4, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, no prometa. Cada persona sabe en la capacidad que está de poder cumplir las promesas, de poder cumplir nuestra palabra, de poder honrarla. Usted sabe. Cada uno de nosotros somos conscientes. En muchas ocasiones a mí me han dicho, lo vas a hacer. Y yo decía, quiero serte sincero, no sé si podré, pero si me ayudas, yo creo que voy a poder lograrlo. A veces he dicho eso. Me es difícil, pero voy a intentarlo. Y si no, me levanto una vez más si fallo y voy a volver a intentarlo hasta poder conseguirlo. Cuando no he cumplido las promesas, yo soy de las personas que en mi mente no puedo borrar fácilmente. Se quedan y mi conciencia no me ayuda, no me deja vivir tranquilo. Soy de ese tipo de personas. Cuando he declarado promesas, no he estado tranquilo, no he estado en paz. Y yo puedo entender muchas veces en algún caso, a Judas. ¿Por qué digo a Judas? Porque algunos dicen que Judas no se arrepintió. La Biblia dice que Judas volvió donde los sacerdotes y les entregó las monedas por las cuales había vendido a su maestro. Eso se llama cambiar de conducta, de lo que estaba haciendo. Él dijo, más importante es la vida de mi maestro. Abrió los ojos que estas monedas y fue y las devolvió. Y los sacerdotes la tiraron. Pero cuando él escuchó poder decir, no nos importa, explícitamente en esas palabras, lo dijeron los sacerdotes, no nos interesa ya. O sea, Judas no pudo con la condenación y fue y se ahorcó. Pero es la conciencia. A veces no nos deja vivir tranquilos, no nos deja vivir en paz. Por lo menos los que tenemos el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios hablando, redarguyendo y haciéndonos recordar las promesas que tenemos y que debemos de cumplir. Yo soy de esas personas, no puedo estar tranquilo hasta que no cumpla. En algunos casos demoré en cumplir algunas promesas, pero lo hice. Si por ahí alguna de ellas se ha quedado, hoy día en la mañana yo recordaba y le decía, Señor, sí, por ahí se ha quedado alguna suelta. Perdóname, porque no pude cumplirla. Tuve que ponerme a cuentas. Pero siempre soy esa persona que trata de poder cumplir su palabra. Y cuando no la cumplo, es un martirio para mí, porque mi conciencia no me deja tranquilo.
y quiero resarcir, porque para eso nos ha puesto Dios, no para condenación. Dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, usted y yo podemos hacer las cosas, podemos cumplirlas. Tenemos la oportunidad cada mañana, cada día. Pero si no puedes, mejor no prometas, antes de prometer y no cumplir. 5. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No pongas excusas. Enfrenta la situación. No seas una persona que se escude. Sí, pero no pude, pues no pude. Me fue difícil. Y quise hacerlo, pero no. Acá dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, cada uno sabe la capacidad que tiene. Si realmente va a poder cumplir su palabra, sus promesas, si va a poder honrarlas. Deja de estar escudándote. Deja de estar siendo una persona que se excusa siempre de las cosas. Y sé valiente. Una de las cosas que Dios le dijo a Josué fue, esfuérzate y sé muy valiente. Y usted y yo debemos de ser personas que nos esforcemos por cumplir nuestra palabra, por honrar nuestras promesas. Dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Piensa en las consecuencias que va a traer el que tú no puedas cumplir tus promesas, el que tú no puedas cumplir tu palabra. No seas como uno más de los que hay en nuestra sociedad. Nosotros somos hijos de luz. Jesús le dijo, vosotros sois la luz, y vuestra luz alumbre a todos los hombres. Entonces, si somos hijos de luz, tenemos que hablar la verdad. En nosotros está la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad vive en nosotros, está en nosotros. Y debemos nosotros amar la verdad. Pensemos en las consecuencias que va a traer el no honrar nuestra palabra, nuestras promesas. Dice el verso 7 de Eclesiastés 5, donde abundan los sueños también abundan vanidades y muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Es lo que debemos de hacer. No solamente pienses que le estás prometiendo a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o esposa, a tu padre. Sino piensa que estás delante de Dios. Tú y yo vamos a comparecer delante de Dios, quieras o no quieras, creyentes y no creyentes, ateos, lo que tú seas, tú y yo vamos a estar delante de Dios, quieras o no, y delante de Él vamos a poder dar cuenta de cada una de nuestras palabras. Por eso dice, mas tú teme a Dios. Temor de Dios, temor de hacer lo malo, de prometer y no cumplir. ¿Qué hacer? Proverbios 6:1 te dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Qué debemos de hacer? Humillarnos, pedir perdón por haber sido personas que han prometido y no han cumplido su palabra, no han honrado su palabra. Nos hemos quedado enlazados en esos dichos. Es tiempo de volver a la verdad. Es tiempo de volver a Cristo Jesús. Arrepintámonos, humillémonos, pidamos perdón
Si usted ha hecho muchas promesas a su esposo, le hizo promesas a la esposa, le hizo promesas a los hijos, cúmplalas. Si no los ha cumplido hasta el día de hoy, vaya y pídale perdón. Si algún amigo le dijo, si algún jefe le dijo, pídale perdón. Diga, yo te prometí hacer esto y no lo he hecho. Perdóname. De ahora en adelante tendré cuidado en las cosas que voy a hablar, que voy a prometer. Ve y humíllate, dice. Y asegúrate, dice, de tu amigo. ¿Por qué dice humíllate y asegúrate? Porque eso te va a dar a ti una credencial. Va a decir esta persona, sí, fue débil, no cumplió su palabra, pero ha venido a pedirme perdón. Ha venido a decirme perdóname. Wow, eso solamente lo hacen los valientes. Eso solamente lo hacen las personas que realmente honran su palabra. Que su nombre, que el nombre suyo, mío, siempre esté arriba. Tenga y considere esto. Porque el que usted pueda cumplir una promesa va a hablar de su persona. Va a hablar de su nombre. Va a hablar de quién somos. Porque hay personas que dicen, y así dices que eres un hijo de Dios. Y así dices que tu Padre es Dios. Que no sea ensuciado el nombre de Jesucristo. Que no sea blasfemado el nombre de Jesucristo por causa de aquellos que prometen y no cumplen. Es tiempo de poder cumplir nuestras promesas y nuestras palabras. Es tiempo de que usted y yo honremos nuestra palabra, porque habla de nosotros. Y tal vez tú estés escuchando este mensaje por primera vez y hayas hecho muchas promesas y no las hayas cumplido. El día de hoy Dios puede perdonarte y puedes volver a empezar, considerando los consejos de ser una persona prudente, de ser una persona que hable poco, prometa poco, porque medita en lo que está prometiendo, de ser una persona que se apresura en cumplir su palabra y que muchas veces considera mejor no prometer porque sabe que no lo va a cumplir, y de esa manera quedarás mejor. Como alguna persona dice, vas a quedar mejor parado si no te comprometes, que comprometiéndote y no cumpliendo tu palabra. Seamos esa persona. Pero el día de hoy tú tienes la oportunidad de borrar tu pasado. Tal vez hiciste muchas promesas y no las has cumplido. El día de hoy Dios puede traer un tiempo nuevo, una vida nueva a tu ser. Te da la oportunidad el día de hoy de poder volver a empezar en Cristo Jesús. Jesús dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Volver a nacer significa renunciar a tu vida, aceptar la muerte de Cristo como tu propia muerte y creer que Él resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. Si el día de hoy tú quieres volver a nacer, quieres tener una nueva oportunidad de vida, puedes hacerlo. Te voy a acompañar en una oración y hazla de todo corazón. Dile, Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Renuncio a mi pasado, renuncio a mi vida y te acepto a ti como el Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Jesús, por comprarme con tu sangre. Gracias, Jesús, por vencer a la muerte y resucitar de entre los muertos para darme vida eterna. En el nombre bendito tuyo. Amén y amén. Si el día de hoy tú hiciste esta oración por primera vez, déjame decirte que has vuelto a nacer. No hay pasado en tu vida,
Dice la Biblia, aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Dios que tus pecados lo echa al fondo del mar, los sepulta bajo tierra y nunca más se volverá a acordar de ellos. Dios es el Dios que nos perdona y olvida cada una de nuestras faltas. Puedes volver a empezar. Quiero darte 4 consejos. 1, nunca dejes de hablar con Dios. Hoy tienes la libertad para poder ir a Jesús y hablar libremente. Nunca dejes de hacerlo. Aun cuando peques, ve con un corazón arrepentido y humilde y Él te aceptará. Pídele perdón y Él te abrirá los brazos. Nunca te los cerrará. Dios está siempre presto para oírte. No dejes de hablar con Él. 2, estudia su palabra. Aprende sobre la vida de Jesús. Aprende acerca de Él. Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla de la vida de Jesús. Usted y yo somos seguidores de Él. Sigamos su ejemplo. Aprendamos de Él. Estudiemos los evangelios. Consejo 3, busca personas. Rodéate de personas que te edifiquen, que edifiquen tu vida. Dice la Biblia que el que se junta con sabio va a ser sabio, el que se junta con necio será quebrantado. Busca personas que te edifiquen, gente sabia. Estamos aquí los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde para poder ayudarte. Y consejo 4, ve y cuéntale a los tuyos, a tus familias, amistades, de la decisión que has tomado de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Él te ha dado una nueva vida y quiere que la compartas con los demás. Pero quiero orar en esta hora por aquellas personas que tal vez se sientan mal porque muchas veces prometieron algo y no lo han podido cumplir. El día de hoy Dios te dice lo mismo. Ve y humíllate, pide perdón. Si tienes que pedirle perdón a alguna persona, hágalo. Tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, hermanos, algún amigo que le prometiste y no se lo cumpliste. Es tiempo de poder resarcir nuestros errores y de poder cumplir nuestras promesas. Pero humíllate. Primero delante de Dios y después ve a los hombres. Si tienes la oportunidad de estar cerca, ve y pídeles perdón por la promesa que les dijiste y no la has cumplido. De ahora en adelante toma en cuenta Eclesiastés 5. Considéralo, sé prudente, habla poco, promete poco. Si prometes, apresúrate a cumplirlo. Si sabes que estás en la capacidad de no poder cumplirlo, mejor no prometas. No lo prometas. Y no te justifiques cuando no cumplas tus promesas. Mejor es tener temor a cometer el error y decir que estar excusándose detrás de. Sé valiente, enfrenta cada situación. Y más aún cuando has empeñado tu palabra, has quedado enlazado. Eso habla de tu persona, del valor que tienen. Tus palabras hablan de tu persona. Así te van a tomar todos. En tu trabajo, en tu casa, donde tú vayas, donde tú estés. Honra tus palabras y el valor de tu nombre será muy alto. Quiero orar por ti. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Señor. Padre, nos ponemos delante de ti en esta hora y oramos por todas esas promesas que hemos lanzado, Señor, muchas veces y no las hemos cumplido. Perdónanos, Señor, porque muchas veces las hemos hecho hacia ti y hacia nuestro prójimo. Padre, perdónanos. Nos arrepentimos el día de hoy. Te pedimos perdón, Dios. Renunciamos a esas personas, a esas palabras. Y te pedimos, Señor, que traigas sanidad a los corazones, al corazón de las personas las cuales hemos dañado con nuestras promesas incumplidas. Señor, trae sanidad a esos corazones.
en el nombre de Jesús. Y tal vez tú seas una de esas personas las cuales le hicieron promesa y no les han cumplido. Perdona también. Perdona como vuestro Padre que está en los cielos también perdona nuestros errores. Perdona a la persona que no ha cumplido su promesa. Y tal vez tú te hayas sentido mal por alguna promesa de Dios que aún no la ves cumplida, pero no es que Dios se haya olvidado de sus promesas, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Él siempre cumple sus promesas y Él no va a faltar a su palabra, porque en Él está la verdad. Dios te dice el día de hoy, si tú has dado por falsa mi promesa o mi palabra, si tú crees que yo he faltado a mi palabra, a mi promesa, yo te digo el día de hoy que todas mis promesas en Cristo Jesús son sí y en Él amén. Yo no lo he dejado de cumplir. Yo cumpliré cada una de mis promesas y mis palabras en tu vida. Todo lo que yo he hablado acerca de ti, yo lo cumpliré. El tiempo de Dios es perfecto y Dios cumplirá su palabra en tu vida. No lo dudes. Dice el apóstol Pedro que Dios no tarda sus promesas como algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y no se pierda ni uno. Dios es paciente y Él sabe cuándo es el tiempo para tu vida. Si has estado esperando en alguna promesa de Dios, recuerda Números 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Él habló y ejecutará. Dios es un Dios que honra su palabra. Y si Él dice, por mis llagas has sido sanado, tú eres sanado. Tal vez tú estás esperando sanidad, recíbela en el nombre de Jesús. La mano de Dios es sobre tu vida. Nunca dudes. Declara su palabra y dale gracias a Él. Dios ha prometido prosperidad en nuestra vida, sí. Tal vez tú has sido una persona que ha honrado a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Y la palabra dice, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios cumple su palabra. No lo dudes, así será sobre tu vida. Pero recuerda que Dios también da talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Y la capacidad tú la puedes aumentar de acuerdo a la administración que desarrolles. Dios hará sobreabundar en tu vida. Estoy completamente seguro de ello. Dios es honrando su palabra en este día sobre la vida de cada uno de nosotros. Dale gracias por su perdón, por su amor. Dale gracias por su promesa, porque en Él son sí y en Él amén. Dios cumplirá su promesa. Decláralo con tus labios y di, Dios cumplirá su promesa en mí, porque sus promesas son en Jesús, sí, y en Jesús, amén. Todas las promesas. Jesús dijo, consumado es. Todas las promesas son cumplidas en Cristo Jesús. Usted y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay un banquete que nos espera. No lo dudes. Dios ha provisto de ese banquete para su vida y para mi vida. Persevere en la palabra. Apodérese de ella. Dele gracias a Dios porque Él es fiel y la cumplirá. La Biblia nos habla de esas cosas. Por ejemplo, el centurión fue una de las personas que dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía que Dios siempre cumplía su palabra y que la palabra de Dios jamás volvería vacía. Apodérate de la palabra de Dios, no la dudes, confiésala siempre y Dios
honrará su palabra en aquellos que le creen. Porque Dios se agrada en los que tienen fe. Si usted le cree, dele gracias a Dios, honre a Dios, alabe a Dios por sus promesas. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. Que tenga una semana extraordinaria. Que la gracia y el favor de Dios lo acompañen cada día de su vida. Que esta semana sea una semana donde usted pueda ver la gloria de Dios en su casa, en su trabajo, donde vaya. Y sea usted portador de esa gloria para que pueda bendecir a otras vidas. Porque a eso lo llamó Dios, a ser bendición. Su vida es bendita. Yo no sé qué hayan dicho sus padres o alguna persona acerca de usted, pero sí sé lo que nuestro Padre Celestial ha hablado acerca de su vida. Y Él dice que usted es bendición. Él dice que usted es luz para alumbrar a los hombres. Él dice que usted es sal para preservar de corrupción a este mundo. Dios dice que usted es su hijo y como hijo de Dios, el nombre de Jesucristo será exaltado y alabado. Que el Señor los siga bendiciendo. Comparta esta enseñanza con aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra. Dios siga bendiciendo sus vidas y no olvide, si tiene necesidades, déjela en los comentarios. Gracias a todos los que han estado conectados y podamos siempre extender este llamado para los demás y seamos instruidos, edificados, consolados y fortalecidos en la palabra. Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones.